¿Qué tal, amigas, oyentes de esta página de Educación Bíblica? Hoy vamos a comenzar estudiando el libro de Filipenses, ¿no? El libro de Filipenses es un libro precioso, es la carta del gozo. Qué tan oportuno este libro para estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo, difíciles, de mucha incertidumbre, pero sabemos que en el Señor Jesucristo podemos tener esa paz y ese consuelo, ese confort, esa fortaleza de saber que Él tiene el control de todas las cosas y que aún así, a pesar de las dificultades, podemos estar gozosas, ¿no? Porque el gozo es algo que viene de nuestro interior, de nuestra relación con el Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Y quién más el apóstol Pablo para poder enseñarnos en cuanto a ese tema, ¿no? El Señor le había dicho al apóstol, le dijo cuando convirtió: yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre. Y para comenzar el estudio de este libro, hoy vamos a hablar un poquito del trasfondo, cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipos, ¿no? Y a modo de información, nada más para que lo tengan registrados, a las que les interesa tener esos datos, información histórica, la epístola de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, es considerada una de las epístolas del cautiverio. Él escribió la epístola a los filipenses en la prisión de Roma, en su primer encarcelamiento en Roma, que duró 2 años, ¿no? Cuando estuvo preso allí. Y bueno, le decía que es considerada las epístolas del cautiverio. Está dirigida a los hermanos de Filipos. Los hermanos de Filipos eran considerados ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque primero les cuento que la ciudad de Filipo pertenece a la provincia de Macedonia, que sería en Grecia. Lo que sería Grecia ahora está muy cerca del mar Egeo. Los que conocen el mapa de Europa, están casi, digamos, en un límite que une Asia con Europa, ¿no? Era una ciudad muy importante, una ciudad muy rica, donde el oro abundaba en esos lugares, y fue fundada por el Filipos II de Macedonia, que fue el papá de Alejandro el Grande, ¿no? Y hubo un tiempo que hubo una guerra en el año 42 a.C., una pelea, una batalla entre los que asesinaron a Julio César y sus amigos, ¿no? Entonces, los que eran amigos de Julio César ganaron la batalla y mataron a quienes habían sido sus asesinos, ganaron esa batalla y en recompensa, en reconocimiento, a los ciudadanos de Filipos les dieron la ciudadanía romana. O sea, ellos eran considerados ciudadanos romanos, y los romanos en esa época tenían privilegios, ¿no? Muy importantes. Eran considerados respetables. Y el apóstol Pablo también era ciudadano romano. Bueno, más o menos, para tener una idea, un panorama, que los ciudadanos romanos eran una colonia y realmente eran considerados muy, muy importantes, ¿no? En esa época. Y a esta ciudad, a estos hermanos, a esta iglesia que se pudo fundar allí en la ciudad de Filipos, Pablo les escribe la carta a los filipenses. Y sucede, hoy no vamos a leer Filipenses, sino que para tener más o menos un panorama, vamos a leer en Hechos 16, cómo llega el Evangelio a la ciudad de Filipos, ¿no? Y vamos a buscar en Hechos capítulo 6, vamos a comenzar, Hechos 16, no 6, perdón, Hechos capítulo 16, desde el versículo 6, es cuando suceden 3 hechos importantes, ¿no? Que marcan los propósitos de Dios con Pablo en la ciudad de Filipos. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 6, dice así, Hechos 16, 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, este era el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Y en este segundo viaje misionero, Pablo fue con Silas y también estaba con Timoteo. Y comenzaron atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quería ir a Asia a predicar el Evangelio, pero Dios le mostró que no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Según el comentarista del libro que estoy estudiando de Filipenses, que escribió Hechos, es Lucas, y aparentemente estaba con ellos, ¿no? Porque en alguna parte de este relato es como que él se involucra, se incluye como estando presente en este relato, ¿no? Y sigamos leyendo en el versículo 11 de Hechos 16. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea que no fue fácil, no es que Pablo llegó y enseguida los ciudadanos de Filipos aceptaron el mensaje que Pablo les llevaba, ¿no? Dice que allí estuvieron algunos días trabajando y cumpliendo la misión que era llevar el Evangelio de Jesucristo. Y un día de reposo, que equivale al sábado en esa época, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No había sinagogas en Filipos, entonces como que se reunían en las afueras, a la orilla del río. Si había 10 hombres que podían armar una reunión, podríamos decirle, se reunían, digamos, a adorar a Dios, ¿no? En esas reuniones. Entonces, dicen, en esa reunión estaba una mujer llamada Lidia. Escuchen el relato. Dice: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea que creyó, el Señor, el Espíritu Santo, abrió su corazón y le dio entendimiento para entender el Evangelio. Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Qué interesante. Esta señora Lidia era de Tiatira, y Tiatira es de Asia. Pablo tenía el deseo en su corazón de ir a predicar en Asia, y el Espíritu Santo no se lo permitió. Dios le dijo: no, tenés que ir a Filipos. Y allí, ¿quién se convierte? La primera mujer que se convierte en Filipos es una mujer asiática. Qué interesante, ¿no? Qué importante los propósitos de Dios, cómo Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. La primera mujer que se convierte en Filipos es Lidia de Tiatira, que es de Asia, es una ciudad asiática. Y según dicen, esta iglesia de Tiatira, que son las de Apocalipsis, podría haber sido fundada allí, en este lugar, pero bueno, no hay mucha prueba fehaciente en cuanto a eso, pero bueno, fue un comentario, ¿no?, del libro que estoy leyendo. O sea que fue bautizada, enseguida obedeció el mandato de Dios, fue bautizada, dio testimonio público de su fe y fue fiel al Señor, ¿no? Y sigamos leyendo. Esa es la primera conversión en Filipos fue de una mujer asiática. Y en el versículo 16 seguimos leyendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, ¿no? Miren qué situación más confusa esta, ¿no? Satanás es muy astuto, es el Dios de la confusión en este mundo, ¿no? Y esta mujer tenía un espíritu de adivinación demoníaco y muchos hombres la usaban porque ella le adivinaba, mentía por supuesto a las personas, sí, tu vida es esta, vas a tener esto, vas a recibir aquello, y ganaban plata en cuanto a eso. Y ella, Satanás, miren qué astuto, para lograr esa confusión en las personas que siguen que escuchaban a Pablo, ella lo seguía. Pablo hablaba del Señor Jesucristo y ella afirmaba que hablaban del Dios Altísimo, pero a su vez tenían un negocio satánico de adivinación y sacaban ganancia de eso, ¿no? Y es un engaño de Satanás muy subrepticiamente, o sea, muy sutil, como Satanás, que se disfraza como un ángel de luz para confundir, ¿no? Y de perder testimonio, por supuesto, a los que están llevando el Evangelio. ¿Cuántas veces muchas situaciones de esta ciudad se plegan a los cristianos para crear una confusión, ¿no? Y demedrar el Evangelio? La droga, el robo, la prostitución, se disfrazan como quieren usar la imagen del Evangelio en estas prácticas que son paganas, ¿no? Y que realmente deshonran a Dios. Y Pablo fue sabio, el Espíritu Santo lo guió a darse cuenta de esa situación. Y qué interesante que nosotras podamos tener esa capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? Porque acá el que no conoce va a decir, ay, sí, habla de ellos, adivinan, pero están con ellos también, o sea que ellos están hablando del Evangelio, pero tienen la misma doctrina, o sea, es una mezcla de cosas que llega a la confusión, y que ese es el objetivo de Satanás, que nosotras mezclemos el conocimiento de Dios con otros conocimientos seculares, que en este caso son demoníacos, ¿no? Es muy subrepticio, es muy sutil. Y estamos en estos días usando mucho, seamos empáticos, usemos la empatía, ¿no? Y ojo, que a veces usamos la empatía para confundir. Sí, seamos empáticos, no le digamos a tal persona que lo que está haciendo está conforme a la Biblia, porque se va a ofender, se va a doler. Y la palabra de Dios no debe ofender al cristiano, la palabra de Dios es para que el cristiano la obedezca, ¿no? Así que tengamos mucho cuidado, tenemos que ser empáticos, pero no en cambiar la verdad de Dios para ser empáticos, para tener, digamos, una reacción agradable hacia la otra persona. Si está equivocado en cuanto a la Biblia, se lo debemos decir, ¿no? Si vemos que mezcla doctrinas, que mezcla religiones, que mezcla creyentes, ahí hay una obra de Satanás muy subrepticiamente, muy sutil, ¿no? Que deshonra, por supuesto, a la persona de Dios. Pero Pablo fue muy sabio, muy temeroso de Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Dice, y esto lo hacía por muchos días, esta mujer, más desagradando a Pablo. No tiene que ser un gozo para nosotros quedar bien con otros, sino tenemos que quedar bien con el Señor, poniendo en alto la palabra de Dios, ¿no? Dice, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, el demonio se fue, expulsó al demonio y el negocio terminó. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan, y era lo contrario, los que alborotaban la ciudad eran ellos con el engaño, ¿no? Con la adivinación. La adivinación engaña a las personas. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo de Filipos, era un pueblo duro aparentemente, ¿no? Como los romanos, o sea, les costó mucho seguramente creer en Dios. Por eso Pablo, después cuando estudiamos Filipenses, les va a recordar que su ciudadanía no es la romana, que si son hijos de Dios, su ciudadanía está
en los cielos, ¿no? A los que creyeron en Jesucristo. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea que estaban muy bien resguardados en el calabozo que estaba mucho más alejado de la entrada y con los pies en el cepo imposible escaparse, ¿no? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, qué problema, ¿no? Para el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, ningún mal, pues todos estamos aquí. Miren qué contraste entre la actitud de Pablo y la actitud del carcelero. Una persona que cree en Dios, que cree en el Señor Jesucristo, y uno que no. El Pablo estaba encerrado mucho más adentro, con los pies en el cepo, incluso imposibilitado de moverse para satisfacer cualquier necesidad, aún dentro de su calabozo, con los pies en el cepo. Me imagino que era realmente degradante esa situación, ¿no? Era para un criminal, no para una persona que hablaba del Señor Jesucristo, que predicaba la salvación y el amor de Dios a través de Jesucristo. Pero miren qué actitud de Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Tenían gozo en su corazón, a pesar de esa situación. Primero habían sido azotados, seguramente se estaban lastimados, ensangrentados, doloridos, y todos los malestares que se nos pueda imaginar, ¿no? Y ellos cantaban y adoraban a Dios. Y en cambio el carcelero, vida vacía sin el Señor Jesucristo, la primera reacción fue matarse. ¿Por qué? Porque eso tendría consecuencias. Seguramente lo iban a matar si sabían que las puertas de la cárcel se habían abierto. Porque ¿quién les iba a creer que vino un ángel y abrió las puertas? Nadie. Los magistrados, si me estás cargando, ¿va a venir un ángel? No, no se lo iban a creer. Iban a pensar, probablemente, me supongo, que él les abrió la puerta. Entonces, la muerte de este carcelero estaba asegurada, ¿no? Entonces, pero Pablo no se escapó. Ellos cantaban, las puertas se abrieron, pero ellos seguían allí. Y qué interesante que fue, porque fue para testimonio del carcelero. Dios tiene sus propósitos. Ya estuvimos viendo primero se convirtió Lidia, ahora vamos a ver qué sucede con el carcelero. Dice, no te hagas ningún mal, estamos todos acá. Él entonces, o sea el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, qué transformación que el Señor hace así. Así es la salvación, en un abrir y cerrar de ojos, como va a ser cuando Él nos venga a buscar o cuando en su segunda venida. La salvación es así, estamos a una oración de distancia. ¿Qué propósitos? El Señor estaba cumpliendo sus propósitos con Pablo al impedirle ir a Asia y venir a Filipos, ¿no? Tenía prevista la salvación de Lidia para crear seguramente una gran iglesia, la conversión del carcelero y todos los que están a su alrededor que puedan escuchar el Evangelio. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Sencillo, claro, ese es el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa, a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora, o sea el carcelero, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué cambio de actitud y de corazón,
que hubo el Espíritu, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos cambia así. A veces no necesitamos tampoco tener tanto conocimiento. Dios obra en nuestro corazón, ¿no? Si bien el conocimiento es importante. Cambió su actitud hacia Pablo. Enseguida le lavó las heridas, lo atendieron. Antes lo habían maltratado, lo azotaron, lo pusieron en el cepo, los encerró como el peor delincuente. Ahora Dios cambió su corazón y les lavaba las heridas, ¿no? Les brindaba el amor de Dios llegó a sus corazones, les lavó las heridas y los bautizó, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, se convirtió toda la familia del carcelero. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó, dice, con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando creemos en Dios, el gozo no falta en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias, ¿no? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero se hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Pablo era un ciudadano romano, los de Filipos ciudadanos romanos, y quebrantaron sus derechos legales como ciudadanos romanos, y eso les podría traer consecuencias, ¿no? Y ahora nos echan encubiertamente, respondió Pablo. Muy bien por Pablo, ¿no? Que hizo valer sus derechos, y como hijas de Dios, a pesar de ser hijas de Dios, muchas veces tenemos que hacer valer nuestros derechos legales en las leyes terrenales, en todas las áreas, nuestro trabajo, nuestra relación con otros, porque siempre y cuando nosotros no quebrantemos los derechos de los otros, nuestros derechos deben ser respetados en todos los órdenes, iglesia, trabajo, relaciones interpersonales de distinta índole, ¿eh? Eso no está mal delante de Dios. No, por cierto, les dijo, no, Pablo les pidió que vengan ellos a dar la cara, digamos, ¿no? Es fácil mandar a otros siempre. No, dice, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Oh, qué buena noticia, que se enteraron ahora que eran ciudadanos romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron, que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Volvieron a la casa de Lidia, ya se había una iglesia allí, ya era una iglesia pero multitudinaria. Todos los que trabajaban con Lidia, los que trabajaban con ella, los que estaban a su alrededor también recibieron a Cristo. Los que estaban con el carcelero eran un montón. Pongámosle 20 mínimo, una iglesia preciosa en el Señor. 3 hechos fundamentales que sucedieron en Filipos para introducir el Evangelio. Y Dios tuvo un propósito al negarle a Saulo de Tarso, a Saulo ir a Asia. Primero, la conversión de Lidia. Segundo, el testimonio frente a esta chica endemoniada que le sacó el demonio. Y tercero, la conversión del carcelero y su familia, ¿no? 3 hechos importantes que marcaron seguramente la vida de los ciudadanos de Filipos, ¿no? ¿Y qué podemos rescatar de este pantallazo de cómo comienza el Evangelio en Filipos? Y también de a quiénes después Pablo va a escribir esa carta, ya cuando esté encarcelado. Cuando escribe la carta a los filipenses también estaba preso, ¿no? O sea que Pablo escribió la epístola, por eso se llaman las epístolas del cautiverio, estando preso en Roma, en su primer encarcelamiento allí. Y vamos a compartir, a meditar en 3 actitudes de Pablo, ¿no? Qué hermosa que es la vida de Pablo. A mí me fascina porque realmente cada vez que leemos hay algo más para aprender, ¿no? Y algo más para incorporar en nuestras vidas, que somos tan pequeñitos frente a todos aquellos que han sembrado las bases del Evangelio en la iglesia primitiva, ¿no? Y 3 actitudes de Pablo que tuvo. Primero,
obedeció la voluntad de Dios, porque Dios no le permitió ir a Asia y él no se encaprichó, no se puso tosudo, eso que tenía un temperamento, Pablo tenía un temperamento colérico, impulsivo, tenaz, que nadie lo sacaba de su posición, pero él tenía un oído dócil a Dios. Entonces él obedeció la voluntad de Dios, no fue a Asia, obedeció lo que el Espíritu Santo lo guió y llegó a Filipo para predicar el Evangelio, porque el Señor tenía que cumplir su propósito en Pablo, de predicar el Evangelio en Filipos, ¿no? Y en segundo lugar, se ocupó en aquello para cual Dios lo había escogido, para predicar el Evangelio. No fue, displicente. Él no fue una persona que cómoda, que iba, si le quedaba tiempo, se iba a ocupar de hablar del Evangelio. O si en el caso de cuando expulsó el demonio de esta chica que era el espíritu de adivinación y era un negocio, él no pensó en las consecuencias que podía tener con los que estaban en ese negocio. Él glorificó a Dios respetando el Evangelio. Y qué bueno que nosotras tengamos esa actitud de nuestro interior, que no importa si a los demás no les gusta, debemos poner la palabra en alto y hablar. Cuando un cristiano tiene un oído dócil a Dios, no le molesta la palabra de Dios, siempre y cuando la palabra, lo que le digamos, esté fundamentado con la palabra, ¿no? O sea, que seamos cristianas temerosas de Dios, de poner en alto su palabra y ocuparnos en ello, en llevar la palabra tal cual es. No importa si a la persona le molesta, ¿no? O sea, cuando una persona desea agradar a Dios, no importa, va a meditar, va a considerar y va a buscar la verdad de Dios. Ahora, si le molesta, está en carnalidad, ¿no? No quiere escuchar y eso trae consecuencias también en la vida de las personas, ¿no? Se va a ver en un tiempo alejadas de Dios, sin rumbo, en doctrinas equivocadas. Entonces, seamos como el apóstol Pablo, de poner en alto la verdad de Dios, no dejar esa confusión, esa mezcla, ¿no? Porque si no ya estamos entrando en una situación bastante complicada. No se olviden que el ecumenismo mezcla todo, es lo mismo tener una religión que tener... Somos todos de Dios, todos son empáticos, todos piensan bien, todos son amorosos y Dios no pide eso. Dios nos pide que respetemos su palabra, ¿no? Que respetemos, por supuesto, que consideremos al otro para estimularnos al amor a las buenas obras, pero por sobre todo que su palabra esté en alto. ¿Por qué? Porque así le conocemos a Él, ¿no? Y en tercer lugar, les decía, se ocupó, predicó el Evangelio, se convirtió Lidia, no estuvo mirando que era asiática, habló el Evangelio y el Espíritu Santo convirtió. Porque ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. El Señor hace la obra. Pablo obedeció. Y en tercer lugar, en una actitud diferente, en una situación difícil, fue de testimonio al carcelero, porque oró y cantó himnos al Señor. Alabó a Dios, alabó y glorificó la persona de Dios y fue de testimonio, ¿no? Y qué gran obra que hizo en Filipo, qué importante, qué iglesia comenzó allí en la ciudad de Filipos. Y la gracia de Dios estuvo allí. Hermanas, las animo, amigas, oyentes de esta página, que escuchan esta introducción al estudio del libro de Filipenses. En Hechos 16 las animo a leerlo otra vez, a meditarlo y a considerar estos 3 puntos, ¿no? El obedecer a Dios, el ocuparnos en lo que Dios nos dice y en orar y alabar a Dios con nuestros labios, con nuestros hechos, y no tener miedo de poner la palabra de Dios en alto, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que a los que están a nuestro alrededor quizás no les puede gustar, o porque no quieren escuchar, o porque no tienen un oído dócil, ¿no? Así que bueno, hermanas, oyentes, espero que les haya sido de bendición y nos veremos el próximo viernes para comenzar a estudiar de lleno el libro de Filipenses. Y qué hermoso es meditar en la vida de Pablo. Habla mucho en nuestras vidas. Que el Señor las bendiga mucho y bueno, nos veremos, si el Señor lo permite, en el próximo estudio del libro de Filipenses.
Muy buenas tardes y bendiciones.